Reciban un cordial saludo de parte de la Federación Costarricense de Baloncesto y de la Universidad Florencio del Castillo, también como de la Comisión Nacional de Mini Básquetbol de Costa Rica. Soy su servidor Jimmy Rojas Quirós. En esta ocasión estamos para trabajar el tema de entrenamiento diferencial, una mirada desde las neurociencias. En este gran proyecto que hemos llamado Playful Basketball, no podemos dejar de lado los avances de la ciencia, especialmente la neurobiología, que efectivamente nos está dando una proyección diferente sobre cómo debe ser el trabajo que podemos desarrollar el día a día en cancha con nuestros jugadores en etapas de formación. Y bueno, en esta unidad que vamos a trabajar, precisamente la parte desde las neurociencias, una mirada de las neurociencias, es cómo podemos desarrollar precisamente prácticas o sesiones de entrenamiento o sesiones de trabajo con un modelo que se llama modelo diferencial o entrenamiento diferencial. Vamos a profundizar en cada una de estas líneas precisamente para tener un panorama amplio con respecto a tener una visión diferente con respecto a lo que ya hemos desarrollado tal vez de forma tradicional a lo largo de muchos años como profesionales en movimiento humano y lo que el movimiento humano, la ciencia del movimiento humano nos ha recomendado a lo largo de los últimos años. Cuando hablamos de neurociencias, es sumamente importante comprender que este es un mundo muy amplio, donde involucra la medicina, el cerebro, trabajamos también con la anatomía, la sinapsis, la investigación, la humanidad, las emociones, la psicología, las neuronas, la biología, la memoria, la inteligencia, la salud, la neurología, el cerebelo, las conexiones, la parte del control motor, sistema nervioso, autoconcepto, toma de decisiones, serotonina, dopaminas, funciones ejecutivas. Y ahí podríamos seguir mencionando una variabilidad enorme de cantidad de conceptos que están agremiados precisamente a el área de la neurociencia. Y toda esta evolución que ha tenido la neurociencia, especialmente la neurociencia cognitiva y deportiva, es lo que hemos venido trayendo y tratando de aplicar precisamente ya en el campo deportivo para obtener ventajas en los procesos de formación y desarrollo y rendimiento deportivo. Si algo hay que comprender de todo este tema, y es sumamente importante en todo el curso de Playful Basketball, es que el ser humano es un ser integral. Nosotros no podemos pretender en ningún momento decir acá que vamos a trabajar o que vamos a venir a entrenar cerebros o vamos a entrenar solo la parte muscular o solo vamos a trabajar la parte cardiovascular, porque en realidad como seres integrales interactuamos todos nuestros sistemas desde los modelos, desde el sistema o el nivel más básico, que es el nivel celular, hasta el nivel más máximo, que es el nivel del organismo como tal. Todo interactúa desde lo micro a lo macro y desde lo macro a lo micro. Cuando nosotros estamos desarrollando una sesión de entrenamiento, una sesión de trabajo con niños en mini baloncesto, nosotros tenemos que pensar siempre en que tenemos un ser integral. Un ser no solo de la parte física, también hay que tomar en cuenta la parte psicológica, la parte social, todos esos grandes ámbitos, precisamente para que nuestra sesión de trabajo sea bien sólida, bien eficaz y que al final logre los impactos que queremos. No podemos pretender simple y sencillamente tratar de trabajar la parte deportiva como si fuera un elemento completamente aislado de todo lo que está pasando alrededor de la persona, alrededor del sujeto, alrededor del niño que está entrenando con nosotros. Y es parte de lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta pequeña conferencia. Cuando analizamos el comportamiento motor, o sea, que la parte del movimiento humano como tal, tenemos que referirnos a tres grandes momentos. Uno es el control motor. El control motor son todos esos procesos básicos que generamos con nuestro cuerpo para la movilidad normal que vamos a tener en la vida diaria. Luego vamos a ir adquiriendo una serie de habilidades motrices, lo que vamos a llamar el aprendizaje motor, cuando ya está un poco consolidado este control motor que nos permite ir generando algunas habilidades diferenciadas que nos va a dar opciones de movilidad, de movimiento y que lo podemos ir aplicando al deporte. Y luego tenemos lo que es el desarrollo motor, que ya la parte de las modificaciones cronológicas que vamos a ir desarrollando a lo largo del tiempo, o sea, los procesos de formación deportiva que están dentro del desarrollo motor, que vamos a ir obteniendo estas habilidades motrices para ir generando
unas habilidades más específicas en dependencia del deporte o la especialización que queramos desarrollar dentro de los niños o los deportistas como tal. Si algo está claro o queremos poner en claridad acá, es que todo el movimiento motriz es una interacción entre nuestro sistema músculo-esquelético y nuestro sistema nervioso, tanto central y periférico. No hay una acción que desarrollemos motrizmente o dentro de este comportamiento motriz en el movimiento humano que no sea condicionado precisamente por órdenes superiores, como en el caso del sistema nervioso central. Al final, lo que queremos ir desarrollando es una serie de redes neurológicas entre el sistema nervioso central, entre nuestro cerebro y lo que es el sistema musculoesquelético, que se vayan consolidando y madurando de tal forma que podamos pasar de acciones motrices o de habilidades motrices simples hacia habilidades motrices complejas y evidentemente con un trasfondo de práctica, de entrenamiento, de ejecución que vamos a ir desarrollando a lo largo del tiempo. Esto que ustedes están viendo acá, acá lo que quiero dar a entender es que hay que pasar de una maduración de HUDs, que son centros específicos de control motriz, a otro tipo de HUDs más especializados que va a tener el organismo, en este caso el sistema nervioso, precisamente con la práctica, con esta experiencia motriz que le vamos a ir dando en el día a día. Hay tres momentos en el desarrollo motriz que son sumamente importantes comprender. Uno es como nacemos, ¿verdad? Tradicionalmente, o así es la biología como tal, nacemos con actos motores reflejos. Hay una serie de motores primitivos, reflejos primitivos que se manifiestan en los primeros 2 años de edad de los niños. Luego, estos movimientos se van generando acciones motrices voluntarias y vamos generando acciones motrices en primera instancia motrizmente torpes. Vamos a ser un poco lentos, descoordinados, ¿verdad? Conforme va pasando las experiencias motrices, vamos a ir madurando estas redes neurológicas hasta obtener acciones motrices automatizadas. Y aquí pongo un ejemplo muy sencillo para los que saben conducir un vehículo, por ejemplo. Al inicio era un motor voluntario, pero muy torpe, ¿verdad? Cuando tenías que entender y manejar a cierta velocidad, tenías que generarle ciertas indicaciones al vehículo, en este caso colocar las marchas, que el volante, y conforme usted se va haciendo una experticia mayor, más por la práctica, vas obteniendo una automatización del movimiento como tal y vas disminuyendo, por decirlo así, los niveles de atención eh, sostenida que usted tenía que tener con respecto a las acciones motrices que está desarrollando en el momento de la conducción. Igual pasa con el deporte, igual pasa con las acciones motrices del organismo. Al inicio son acciones motrices muy pensadas. Imaginémonos los primeros pasos cuando estábamos empezando a caminar y en la actualidad usted camina sin necesidad de estar pensando que tenés que tener un balanceo, que tenés que ir pierna derecha, después pierna izquierda, que es talón, planta y punta, ¿verdad? A la hora de la biomecánica del movimiento, sino que ya el organismo lo hace de una forma más automatizada, precisamente porque hay una maduración de las redes neurológicas que están interconectadas entre el sistema músculo-esquelético hacia el sistema nervioso central. Ahora, cuando hablamos de conceptos de desarrollo motor, acá hay un concepto que quiero invitarlos a reflexionar, que es el neurodesarrollo y compararlo con lo que es el desarrollo motor. Cuando hablamos de desarrollo motor, son la adquisición progresiva de habilidades motoras, que incluye la postura, el movimiento, el desplazamiento y la habilidad manual, dentro de muchas otras que se pueden ir desarrollando a lo largo de nuestra existencia. Pero cuando hablamos de neurodesarrollo, es una tendencia para interactuar con el contexto, y aquí hay una palabra importante, contexto, porque en este desarrollo motor, como lo vamos a ver desde los postulados clásicos, es hay un estímulo, digamos, de un ejercicio o de una acción motriz y hay una respuesta. Sin embargo, dentro de los nuevos postulados, o los postulados más contemporáneos, especialmente los de neurodesarrollo, nos habla que las acciones motrices van a tener una implicación directa en dependencia del contexto que rodea a la persona. Entonces vamos a ver también más adelante que aquí nacen unos nuevos modelos de enseñanza, precisamente donde vamos a involucrar más el contexto dentro de las tareas, involucrando al sujeto.
Ahora, más adelante lo vamos a estar reflexionando un poco para que ustedes vean la diferencia de lo que yo hago en este momento, acotación. Estas tendencias de interactuar con el contexto, bueno, de la persona en el desarrollo reflejo psicomotor, en el desarrollo cefalocaudal y en el desarrollo próximo distal. Entonces, la diferencia entre desarrollo motor y neurodesarrollo es que el desarrollo motor, dentro de una perspectiva clásica, precisamente nos indica que nosotros vamos desarrollando habilidades motrices conforme vamos desarrollando y madurando nuestro sistema nervioso central periférico en conjunto con los demás sistemas del organismo. Pero el neurodesarrollo nos invita no solo a pensar de que eso pasa, sino que además hay una interacción directa con el contexto, con el medio que lo rodea a la persona, y que esto precisamente genera una variabilidad de estímulos que va a permitir una amplitud con respecto a la parte del desarrollo motor y neurodesarrollo que vamos a tener. El desarrollo del movimiento, entonces, bajo esta perspectiva de un contexto, el aprendizaje motriz será siempre nuevas estrategias que surgen de un complejo proceso de percepción, de cognición y de acción, lo que vamos a llamar control de movimiento. Entonces es sumamente importante comprender estas tres partes. Primero vamos a percibir el contexto, percibir el medio ambiente que rodea al sujeto. O si lo vamos a llevar directamente hacia el área del mini baloncesto, es percibir qué es lo que está pasando en la cancha, percibir qué es lo que está pasando en el juego. Ahora, tiene que haber un proceso de cognición. Este proceso de cognición son las experiencias previas que ha tenido el sujeto con respecto al juego. Si nosotros colocamos a un niño que nunca ha tenido experticia o nunca ha tenido ninguna práctica del mini baloncesto en un juego, posiblemente para él podrá percibir, pero no va a comprender qué es lo que está pasando. Y si le lanzan un pase de la bola, si no tiene el contexto, si no hay una percepción ni hay una cognición de lo que hay que hacer, posiblemente podría tomar esa bola y empezar a patearla con el pie, lo cual sabemos que evidentemente no es lo adecuado. Por eso habría que tener también un proceso de cognición. Una vez que la persona percibe que lo que está pasando tiene una base cognitiva que le permite interpretar de forma rápida y pronta lo que está pasando en el juego, bueno, puede ejecutar. Y esa es la parte fundamental. ¿Cómo ejecutamos? Podemos ejecutar de una forma eficiente según el problema motriz que nos estemos presentando, o podríamos responder de una forma eficiente. El niño que tomó la bola de baloncesto y la empezó a patear con el pie, tuvo una ejecución, tuvo una respuesta, pero no fue la más eficaz. Pero aquel niño que tuvo un proceso cognitivo previo, en el momento de una excelente lectura de juego o lectura del ambiente, una buena percepción, posiblemente va a tener una mejor ventaja en cuanto a la respuesta que va a desarrollar. Ahora, estas respuestas no nacen simple y sencillamente por obra de casualidad. Estas respuestas nacen, repito, de las experiencias previas que podamos darle nosotros los entrenadores a lo largo de las diferentes prácticas, de los diferentes procesos perceptivos que pueda tener el niño con respecto a las prácticas que estamos desarrollando. Muy difícilmente podemos desarrollar un buen proceso de ejecución si las dos anteriores no han sido eficientes. Entonces, el proceso de aprendizaje es esencial. Eso es lo que estamos analizando por acá. Un estado de alerta importante para que el sistema nervioso central pueda preparar, recibir y procesar la información sensorial y percentual, preparación de la actividad, decisión y finalmente la acción. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un partido mini baloncesto? ¿Qué es lo que pasa en un proceso de formación? Precisamente en el momento del juego es las respuestas y las adaptaciones ya obtenidas a todo este proceso perceptivo, cognitivo y ejecutivo. Muy difícilmente van a nacer por obra de la casualidad buenas acciones si no hemos logrado introducir dentro de los procesos de preparación la percepción, la cognición y la acción. Ahora, dentro de este desarrollo del movimiento, en la preparación de la actividad influyen otros factores, que aquí es importante hablar de la integralidad del ser humano. ¿Como cuál? Bueno, la variedad de acciones motrices que podamos ir estableciendo, la complejidad a la cual estamos sometiendo a esos niños según esa acción motriz. No es lo mismo, por ejemplo, un niño que está iniciando en un proceso formativo
someterlo a un drill, ¿verdad? Un ejercicio o baloncesto muy complicado, con una gran complejidad que no puede manejar, o la viceversa, aquel niño que ya tiene mucho tiempo de estar desarrollando, que tiene buenas habilidades, que tiene buena percepción, buena parte cognitiva, buena ejecución, y lo hacemos hacer un drill o un ejercicio más bien muy poco complejo para esa persona. La incertidumbre es un elemento sumamente importante dentro del aprendizaje. Cuando el ser humano tiene incertidumbre en un problema motriz, va a buscar las posibles acciones de respuesta para mejorar y poder dar una respuesta más eficiente. Dentro del modelo que vamos a ver más adelante, vamos a ver que la incertidumbre que yo pueda generar como entrenador, como coach, como profesor, en mis prácticas, en mis ejercicios, va a ser algo fundamental precisamente para el mejoramiento del aprendizaje. La tensión muscular inducida, la intensidad de los estímulos, el ejercicio físico como tal. Todo esto está inmerso y está implícito directamente en mi planificación directa de lo que es la sesión de trabajo para lo que es el ejercicio como tal del mini baloncesto. El proceso de aprendizaje puede ser medido por el grado de retención a largo plazo de la habilidad aprendida y la posibilidad de poderlo transferir a otras situaciones o actividades. Transferencia. En este caso, recordemos que estamos trabajando con mini baloncesto, no es baloncesto como tal. Tenemos que generar múltiples problemas motrices para generar múltiples habilidades motrices que después puedan ser eh, transferidas precisamente a situaciones ya de juego como tal que podamos desarrollar. Por ende, en estas etapas no necesariamente tiene que ser siempre una sesión completa solo de drill, de baloncesto, como si estuviéramos entrenando un equipo de primera división. No, yo podría utilizar el juego como tal, un juego que su objetivo tiene características muy claras, que ese juego, a pesar de que no sea específico el baloncesto, me pueda después generar transferencia de habilidades desarrolladas precisamente a las situaciones de juego ya el baloncesto como tal. Y luego acá, Macías, en el 2020, nos habla de que del desarrollo del movimiento nace un concepto o hay un concepto que se llama patrón de movimiento. Se lo resumo de una forma práctica, la técnica deportiva. Y aquí yo quiero hacer enfático que en las nuevas tendencias contemporáneas del movimiento humano y los modelos de desarrollo y de enseñanza del aprendizaje motriz, hay que tener cuidado con este concepto de patrón de movimiento o de técnica. Porque dice el patrón de movimiento es el resultado de la interacción dinámica de sus sistemas que se organizan con respecto a las demandas de la tarea específica y el entorno. Bueno, a lo que llamamos nosotros la técnica deportiva. Usted tiene una forma de hacer pase de pecho, tenés una forma de hacer un lanzamiento, de hacer el dribbling, ¿ok? Hay de hacer un crossover, son técnicas. Sin embargo, dentro de las posturas contemporáneas hay que tener mucho cuidado porque no existe una técnica única y exclusiva, sino que existen patrones de movimiento o acciones motrices, habilidades motrices específicas que nos permiten responder de forma eficiente a lo que es el problema motriz que tenemos adelante. Ahora bien, todos los componentes del sistema, recuerda que estamos hablando que el ser humano es integral, la parte musculoesquelética, la parte neurológica, los niveles de alerta, el crecimiento del cuerpo, las propiedades del músculo, la fuerza muscular, la cognición, la percepción, la motivación, etcétera, en el organismo están autoorganizados. ¿En qué sentido? Por eso es que los mencionaba a ustedes. Muy difícilmente decir, hoy voy a trabajar solo la parte muscular, o voy a trabajar solo la parte cardiovascular, o solo voy a trabajar la parte cerebral. No, todos ellos están autoorganizados. Todo interactúa al mismo tiempo. Producen patrones de movimiento preferidos y ocupan regiones preferidas dentro del espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí aparece un concepto llamado atractores en el aprendizaje motor. Cuando una persona está aprendiendo una habilidad motriz, un atractor es un estado de confort o estabilidad en la ejecución de la acción motriz, ¿verdad? Cuando ya la persona se siente que ha logrado ese dribbling, ese pase de pecho, ese lanzamiento, sin ser tal vez el más eficiente, sin ser tal vez el mejor, sin ser el que técnicamente era el más idóneo, pero bueno, la persona se siente segura con ese movimiento, el deportista no desea salir de ese aprendizaje motriz ya ejecutado, o responde adecuadamente a una situación de juego que no conoce, ¿verdad? Entonces, cuando hay situaciones de juego que no conoce, hay una situación de juego que nunca se ha visto
sumergido, posiblemente va a evitarlo, ¿verdad? Lo va a evitar. Los atractores se construyen al repetir y repetir la misma acción motriz con una única posibilidad de respuesta. Vas a hacer una bandeja por el lado derecho con una finalización con mano derecha. Esa es tu única opción, es la única opción que le estamos dando al niño y el niño va a ir aprendiendo, repitiendo, repitiendo, repitiendo. Pero en el momento del juego, posiblemente se va a encontrar con otros atractores o otras variables que le va a impedir hacer esa finalización tal y como en el entrenamiento se le ha enseñado. Y si no lo hemos logrado en el entrenamiento, darle esas otras opciones, las posibilidades de respuesta eficaces se van a disminuir. Nosotros necesitamos entonces que durante el aprendizaje motor generemos nuevos atractores, ¿verdad? Nuevos atractores, nuevas variables, precisamente para que exista una diversidad de posibilidades de finalización, o en este caso, de respuestas motrices. No existe una única respuesta motriz, porque podría ser que en vez de finalizar con el brazo derecho, ¿verdad? Por una bandeja por el lado derecho, finalización del brazo derecho, puede ser que tuvo que finalizar con el brazo izquierdo. ¿Y qué va a hacer que sea eficiente o no? Bueno, si logra encestar o no la canasta, que al final de cuentas es el objetivo como tal. Si lo hizo con el lado izquierdo y respondió a una necesidad motriz en ese momento, porque había una defensa que estaba cubriendo su lado derecho, posiblemente esa es la mejor respuesta motriz, pero lo va a lograr si ya antes tuvo aquellas acciones cognitivas, esas experiencias previas y entonces en la percepción de lo que él venció de la jugada, tuvo un banco cognitivo que le permitió ejecutar de una forma más adecuada. Y esto es lo que llamamos nosotros entrenamiento diferenciado o lo que la teoría llama el entrenamiento diferenciado, que es poder lograr hacer acciones motrices, pero con una diversidad de posibilidades de respuesta para lograr respuestas eficaces en dependencia de lo que esté pasando en el contexto. ¿Ok? Vean que parecen como un pequeño trabalenguas, pero espero irme explicando poco a poco lo que estoy tratando de compartir en este momento. Y para ponerlo más claro, vamos a practicar el drill de lanzamiento. Entonces, no es lo mismo colocar a esta chica a hacer 100 repeticiones de lanzamiento en un solo lado que hacer los mismos 100 lanzamientos, pero en diferentes posiciones o en diferentes ejercicios. A final de cuentas, lo que estamos buscando es la biomecánica del movimiento de lanzamiento como tal. ¿Ok? Ahora, lo que estamos haciendo dentro de un entrenamiento diferenciado precisamente es que la persona trate de ejecutar la misma biomecánica, pero en diversidad de situaciones o problemas motrices. Desde un lado, lanzamiento libre, con defensa, con un step back, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ir viendo cómo a través de diversos lanzamientos, a final de cuentas, estás aplicando la misma ejecución motriz, la misma aprendizaje motriz que queríamos, que era el lanzamiento, pero en un solo ejercicio no, sino en diversidad de ejercicios como tal. Veamos acá, este es dentro del mismo drill, estamos trabajando lo que es lanzamiento. Vean que se han movido diferentes posiciones, diferentes formas. Son formas de finalización, pero también hay formas de trabajar, en este caso, diferenciadamente la misma acción motriz, pero en diversos ejercicios. Esto es lo que llamamos entrenamiento diferenciado. Ahora, hay estudios, por ejemplo, este desarrollado en la Universidad de Mainz en Alemania, que hicieron un estudio sobre entrenamiento diferencial que facilita la consolidación temprana del aprendizaje motor. Lo hicieron especialmente en el deporte del bádminton. Y ellos tomaron tres grupos, un grupo control, un grupo que desarrolló lo que fue entrenamiento diferencial y otro que desarrolló el entrenamiento repetitivo, especialmente en el saque de seguridad. Si ustedes ven acá, por ejemplo, estos diagramas, ¿verdad? Que son a nivel didáctico, la parte cerebral. Entre más azul esté lo que es la figura, significa que la conectividad o la interrelación de neuronas o el trabajo cerebral es menor. Entre más rojo, más anaranjado, significa que hay mayor participación
de los trabajos neurológicos y en este caso las redes neurológicas. Como ustedes pueden ver, el grupo control que no hizo ningún tipo de ejercicio, bueno, tiene muy pocas interconexiones, muy poco trabajo neurológico. El grupo que hizo el entrenamiento repetitivo sí tiene algunas, pero todavía inclusive que hay mucho color azul. Y vean, por ejemplo, acá el que hizo el entrenamiento diferencial, ¿verdad? Que hizo diversos ejercicios, diferentes drills para lo que fue la misma acción motriz. Bueno, tiene mayor cantidad de conexiones neurológicas. La investigación actual demuestra un aumento en las tasas de aprendizaje en el aprendizaje diferencial en comparación con el entrenamiento repetitivo. Entonces estamos claros de que eh, ya hay una diferencia significativa entre colocar a las personas a hacer un mismo drill muchas veces, más en niños, ¿verdad? Que podrían recaer inclusive en monotonía, en aburrimiento, en hacer que se aburra la sesión, que hacer un entrenamiento o un drills donde se aplique la misma acción motriz, pero de diversas formas. Los estudios neurofisiológicos muestran diferencias en la activación cortical, que son estas que estamos viendo por acá, en la práctica intercalada en comparación con la práctica repetitiva con mayor actividad en las regiones sensoromotoras y premotoras. El entrenamiento diferencial mejora los procesos de atención hacia un estado mental óptimo para el aprendizaje motor y rendimiento motor. Y además genera una motivación dentro del entrenamiento, lo genera un entrenamiento más motivante. Este otro estudio, lo que hicieron fue ver el efecto del entrenamiento diferencial con respecto a lo que es el performance, o en este caso el rendimiento en patear el balón, y en lo que fue la fuerza o la fuerza de piernas. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, utilizaron 20 futbolistas portugueses de menos de 15 años, con una experiencia de más o menos 2 años de estar entrenando, con 4 entrenamientos por semana, 100 minutos cada uno, y un juego un fin de semana, con un mes de intervención. Entonces, ¿qué encontraron eso? Bueno, ellos encontraron que con el enfoque tradicional hacían 36 repeticiones de remates al marco, o sea, para buscar gol, 36 disparos a marco. Con el enfoque de aprendizaje diferencial hacían las mismas 36 repeticiones, pero usando variaciones en cada remate. ¿Qué se evaluó? Se evaluó la precisión, la velocidad de remate y la potencia de piernas. ¿Qué encontraron? Demostraron este estudio que este es un estudio del año 2019, demostró que una intervención aguda de aprendizaje diferencial fue superior al protocolo tradicional. Hubo mejor precisión, mejor velocidad de remate y además el mejoramiento en la potencia de piernas fue mejor todavía. Entonces, vean acá otro de los estudios, para acá les dejo también el- la fuente, por si quieren ir a la fuente, de donde se evidencia también este mejoramiento en lo que es el entrenamiento diferencial. Ahora, algo importante dentro de los que son los modelos anteriores o los modelos tradicionales de enseñanza y los modelos modernos con respecto a lo que es entrenamiento diferencial es lo que llamamos el famoso feedback. Dentro del modelo tradicional, nosotros aplicamos el feedback como un corrector de errores. Le decimos al niño, eso está mal, eso no es así, hágalo de esta forma. Hay una corrección constante del error, lo cual no está mal. O sea, no me interpreten, y quiero hacer un paréntesis durante esta conferencia, no me interpreten que todo lo que estoy diciendo, que lo que fue tradicional no sirve. No, no, la neurociencia no viene a decirnos eso. Nos viene a dar una nueva perspectiva, viene a dar una nueva idea, pero no nos indica tampoco que lo que se ha hecho esté mal, porque ha sido funcional. Aplicar un feedback, ¿ok? Ha sido muy funcional. Incorpora la información sensorial, modula y ajusta el movimiento. Lo que pasa es que existen nuevas tendencias o nuevas formas, por ejemplo, ahora es el feed forward. Y el feed forward lo que hace es incorporar diferentes construcciones de memoria, esquema motor y programa motor, y anticipa ventanas de mejora. O sea, si observamos en un niño que hace una acción motriz de manera no eficiente, porque aquí en el feedback, por ejemplo, el feedback aplicamos la técnica correcta, con el feed forward y los modelos neurocognitivos y neurodeportivos y lo que es entrenamiento diferencial, no hay una técnica correcta, sino acciones motrices eficientes, que es una diferencia importante. Entonces, dentro de este modelo de comportamiento motor eficiente, nosotros podemos indicarle al niño, bueno, ¿por qué no fue eficiente? No indicarle
de forma directa, sino hacerle un cuestionamiento. ¿Por qué consideras que no fue eficiente? ¿Qué se pudo mejorar? ¿Qué podemos hacer para que esa acción motriz mejore? Entonces, el chico, evidentemente, o la chica, según sus aprendizajes cognitivos, porque esto va a depender mucho del aprendizaje cognitivo que tenga, va a ir mejorando estos niveles de respuesta. Al inicio posiblemente serán respuestas muy sencillas y hasta erradas. En esto no hay ningún problema. Con el feedback, con los modelos tradicionales, al existir una técnica correcta y una acción motriz única y eficiente, no existe margen de error. No existe margen de error. Con el feed forward, existe margen de error, porque a través del error podemos ir mejorando y podemos ir aprendiendo qué es eficiente y qué no es eficiente. Ahora, cuando hablamos de todos estos modelos, hay que irnos precisamente a las etapas del desarrollo motor para comprender qué es lo que está pasando y por qué es que queremos llevarlo a este modelo diferencial. Hay un estudioso de lo que son las etapas de desarrollo motor, que es el señor David Gallagher, y él utilizó la metodología deductiva, que son corrientes tradicionales, para analizar pues lo que es las fases de desarrollo motor. Él destacó diferentes etapas de habilidades motrices básicas, desde los 2 a los 7 años de edad, y las dividió entre estadios iniciales, elementales, maduros, y además hablaba de patrones básicos del movimiento, como correr, arrojar, atajar, patear y saltar. Gallagher coloca todo o basa toda su teoría precisamente en que el ser humano progresa motrizmente de lo simple a lo complejo y de lo general o lo específico. Son teorías tradicionales del estudio motriz. Entonces esto nos llevaba a nosotros como profesionales del movimiento humano o como entrenadores a empezar acciones motrices siempre básicas, con lo más sencillo, para después ir haciendo lo más complejo para que el niño fuera aprendiendo más habilidades, yendo desde lo general hasta lo específico. Cada sujeto debería superar una fase para poder optar a conductas motrices más complejas. Los seres humanos pueden encontrarse en diferentes fases en tareas distintas y existían factores como físicos y mecánicos que intervenían sobre la ejecución motriz. Todo ello hizo que Gallagher nos planteara después una teoría que es la pirámide de Gallagher. Y esta pirámide de Gallagher, que repito, es muy funcional, es muy, muy funcional, nos habla, por ejemplo, que nosotros pasamos de movimientos reflejos en etapas básicas, cuando nacemos, movimientos rudimentarios aproximadamente hasta los 2 años. Luego pasamos a estas habilidades motrices básicas, que les hablaba de patear, lanzar, correr, hasta los 7 años en sus tres estadios, estadio inicial, elemental, maduro, para después pasar a unas etapas de habilidades motrices específicas, lo que llamamos después los predeportivos, y luego pasamos ya a partir de los 14 años a etapas de especialización, donde ya ahora sí, la persona dice, bueno, vamos a entrar a una etapa de ya no de mini baloncesto, sino baloncesto juvenil, ya empezamos a hacer especialización, ya trabajamos con, damos zonas de defensa, trabajamos con posiciones específicas, etcétera, etcétera. Vean que es muy, muy funcional y es mucho lo que hemos venido trabajando. En la actualidad, esto se trabaja mucho y las personas les es muy funcional. Pero aquí es donde quiero después llevarlos a otras teorías neurocognitivas y neurodeportivas para que ustedes vayan eligiendo qué es lo que ustedes consideran que podría ser más funcional para cada uno de ustedes. Este modelo de Gallagher nos lleva después también a entrelazarlo a lo que es un modelo de desarrollo deportivo piramidal, ¿verdad? Lo que se ha aplicado durante muchísimos años a nivel deportivo, que tenemos una formación de base muy amplia, con una gran cantidad de sujetos en la parte de la base. Luego, conforme vamos avanzando en el rendimiento deportivo, esta pirámide se va reduciendo. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que estaban aquí en la base ya posiblemente en etapas de iniciación ya no siguieron en el deporte, son muchísimo menos los que llegan a etapas de especialización y son estadísticamente muchísimo poquísimos los que van a llegar al rendimiento y al alto rendimiento deportivo. Esta tiene una implicación directa. La implicación directa es que si usted o yo no seguimos la pirámide, solo hay dos posibilidades. O sigues la pirámide o sales de la pirámide. Y aquí es donde todo el sector social, toda la parte gubernamental, todo lo que son los gobiernos, las sociedades, debería estar estructurada precisamente para poder absorber y poder adoptar todas estas poblaciones que no van a seguir la pirámide. Sin embargo, en un país como el nuestro, Costa Rica, por ejemplo, y como muchos países de Latinoamérica,
nuestros gobiernos no están preparados precisamente para poder sostener toda esta población que va a salir de esta pirámide. Y peor aún, hay muy poco recurso para poder mantener la pirámide. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Costa Rica, una piedra de zapato, y así lo hace ver las estadísticas mundiales de la OMS, es precisamente que Costa Rica es uno de los países más sedentarios del planeta, precisamente por esto, porque tenemos muchos chicos tal vez haciendo actividad física en las etapas básicas, muchos niños en las escuelas haciendo su educación física en los programas deportivos, en los colegios tal vez juegos deportivos nacionales, pero ya después de ahí, todas estas poblaciones quedan en el olvido, no hay instituciones que los absorban, que les promuevan, que les mantengan, y aquí están las consecuencias de un sector de salud preventivo que manejamos en Costa Rica, poco planificado, que a final de cuentas nos está repercutiendo en sedentarismo, esto en obesidad, esto en problemas de enfermedades crónicas degenerativas, y ahí podemos seguir trabajando y hablando de un tema amplio y no muy agradable precisamente para nuestro país. Y le repito, otro gran problema de la pirámide, de la estructura piramidal deportiva, es precisamente que esta conlleva mucho esfuerzo económico acá y se invierte económicamente, se hace una pirámide invertida en la parte económica. O sea, hay mucho recurso aquí arriba para unos pocos y hay poco recurso para muchos aquí abajo. Entonces también se vuelve un poco desproporcionado porque entonces habría que empezar a maximizar el uso de recursos, porque además el que una persona se mantenga acá no significa que va a ser, eh, va a haber una relación directa con el éxito. O sea, no necesariamente. Hay múltiples factores que influyen a que haya éxito deportivo. Y si la persona, por ejemplo, a pesar de la inversión millonaria que se hizo hasta aquí, eh, puede entrar en un estado de burnout, puede entrar en una lesión deportiva, puede quedar sin patrocinadores, etcétera, etcétera. Bueno, aquí simplemente toda esta inversión ya no tendría rédito porque simplemente el deportista salió de esta pirámide. Más adelante vamos a retomar un poco también esta pirámide para analizarlo un poco más. Entonces, con base a estos modelos tradicionales, que repito, no es que están mal, eso quiero dejarlo clarísimo, no es que están mal porque han sido funcionales a lo largo del tiempo y han habido atletas olímpicos que se han desarrollado a través de estos modelos tradicionales, pero bueno, ya que la ciencia nos ha venido evolucionando un poco todo lo que está pasando, es fundamental y es bueno, creo yo, ¿verdad? Poder analizar y poder decir, bueno, si existe una mejor forma, ¿por qué no utilizarla? Dentro de estos modelos tradicionales nos lleva mucho a la enseñanza analítica, o sea, es tomar una acción motriz o un deporte como el baloncesto y desglosarlo. Entonces, ya el deporte como tal, que es un conjunto de acciones motrices, bueno, lo vamos a desglosar. Tenemos pases, tenemos lanzamientos, tenemos dribbling, tenemos carreras, tenemos desplazamientos, tenemos defensa. Entonces, es empezar a trabajar en las sesiones de trabajo, en los modelos tradicionales, es utilizar la sesión de entrenamiento y desglosarlo de forma analítica. Primero vamos a trabajar pase de pecho, después pase picado. Luego vamos a trabajar dribbling y hacemos una variabilidad de drills. Luego lo hacemos un poquito más global, ¿verdad? Entonces hacemos algunas formaciones donde los chicos van a hacer un dribbling, luego un pase, los otros chicos hacen un corte para recibir el pase, después una finalización, pero aún así es como muy cortado, por decirlo de esta forma. Y luego la sesión tradicionalmente finaliza con unas acciones contextualizadas. O sea, ya ahora sí, vamos a jugar, hacer juegos muy similares al baloncesto o ya hacemos colectivos dirigidos, donde vamos a poner en el contexto, donde esto que hicimos de forma analítica tiene que entrar aquí, ¿verdad? Entonces, claro, acá hacíamos pases frente uno al otro y aquí el problema es que ya no está frente uno al otro, que hay un defensa. Entonces ya aquí ya se complica más el asunto. Bueno, y acá lo tratamos de complicar, porque aquí veníamos con un dribbling, habían posiblemente dos conos, y decíamos el pase tiene que ir en medio de los defensas, pero es que aquí no está en medio de los defensas, está el defensa en el puro frente. Entonces hay que buscar una acción motriz diferente a lo que vimos en las dos etapas anteriores. Entonces, dentro de los modelos tradicionales, nosotros tenemos algo que se llama dosis-efecto. O sea, el entrenador, el coach, genera una dosis. ¿Cuál es la dosis? Bueno, vamos a hacer 50 pases de pecho. Vamos a hacer 10 minutos de drill de pases.
¿Y qué es lo que queremos? Un efecto. ¿Cuál es el efecto? De que haya un buen pase, que haya una buena finalización, lo que nosotros llamamos dentro de las neurociencias como una instrucción, una acción. O sea, estamos, y voy a decirlo de una forma coloquial, estamos robotizando al deportista, le estamos diciendo cómo queremos que haga la acción dentro de los modelos tradicionales. Y repito, esto ha servido y seguirá sirviendo, pero existen mejores métodos. Si nos vamos a la acción motriz como tal, ¿verdad? Un pase de pecho, por ejemplo, nosotros lo desglosamos. Entonces le decimos al sujeto o al niño, vea, tiene que tomar la bola de esta forma, tiene que desplazar el pie hacia adelante, la bola en el pecho, tienes que lanzar, al final tienes que abrir las manos. O sea, estamos dentro de un modelo completamente de reduccionismo analítico, lo que hace que la habilidad motriz pueda llegar a desmenuzarse en porciones cada vez más pequeñas para estudiarlas con precisión, con la ilusión, hago énfasis a esta palabra, con la ilusión de poder llegar a completar el todo. ¿Y cuál es el todo? Bueno, un pase. A final de cuentas, yo quiero hacer un pase, pero en este pase yo voy a desglosarlo, parte uno, parte 2, parte 3, y los que somos más de antaño nos acordaremos, por ejemplo, habían tablas gimnásticas donde nos desglosaban fases a fase todo lo que es la acción motriz. Bueno, pero a final de cuentas era para que aprendiera a hacer un buen pase de pecho. Y repito, no es que esté mal, no es que esté mal. Las partes, el problema es que no presentan límites claros y es cambiante. Esto dependerá mucho del entrenador. Dependerá mucho de tu formación base, quién te enseñó, cómo aprendiste, cómo querés enseñar, hasta dónde de la fase uno, hasta dónde de la fase 2, hasta dónde de la fase 3. Y el problema acá es que se pierde la visión global de juego, ¿ok? El significado del para qué el pase. ¿Para qué me sirve el pase? Y el pase se hace precisamente porque cuando estoy en una situación de juego, es muy factible que o quieras tomar ventaja de una posición de mi compañero o necesita salir, por ejemplo, de una situación donde tengo varios defensas alrededor mío, necesito liberar espacio. Entonces hay un significado del pase. Pero si lo hago de forma sencilla, posiblemente entonces el significado se pierde. Bajo estos modelos tradicionales, entonces, ok, yo hago fases, ¿verdad? Y como decía Gallagher, o Gallagher se basaba desde un aspecto biológico, hay una causa en efecto, voy de lo simple a lo complejo, es sumatorio y lineal, o sea, primero la fase uno, luego la fase 2, luego la fase 3, para que salga la suma de todo, pero a final de cuentas lo que estoy haciendo es programando respuestas deseadas. Estos modelos tradicionales de enseñanza es lo que llamamos, basados en modelos cibernéticos de control de movimiento voluntario, es integración lineal. O sea, hay una acción deseada, hay una orden motriz del cerebro, luego por acá va a venir el controlador, el efector que hace los músculos, la acción como tal, y después esto sea en un feedback, se revisa si se hizo bien o no, y empieza otra vez todo el ciclo. Es completamente lineal. Lo que pasa acá, y es lo que yo quiero llevarlos a reflexionar, es que durante el juego como tal, o sea, en la esencia del juego, no todo pasa tan lineal. Entonces yo me preguntaría, ¿y de dónde se ingresa la información del oponente en este ejercicio? Si nos vamos al ejercicio que hicimos anteriormente o que vimos anteriormente, analítico de pase uno frente al otro, ¿dónde le enseño yo al jugador que existe un contrario? Entonces, bajo estos modelos tradicionales, uno se cuestionaría, bueno, ¿y la distancia del adversario? ¿Y la velocidad de movimiento? ¿Y la velocidad del balón? ¿Y las dimensiones del terreno dónde quedan? Y así, múltiples variables o atractores que precisamente van a hacer que cada acción motriz sea diferente. Si nos vamos, por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, observemos que el lanzamiento obtuvo una variación motriz con relación a lo que es el lanzamiento normal que podemos enseñar en la sesión de trabajo. Ahora, esta modificación va a ser eficiente o no siempre y cuando exista una anotación. Y esto dependerá de las capacidades cognitivas, de la percepción y de la ejecución como tal del sujeto. Observemos esta jugada, por ejemplo. Aquí tenemos un partido, bueno, tenemos al jugador con el balón, tenemos un partido con un marcador muy cerrado. 3 segundos para que finalice el partido en el cuarto tiempo, 114, 114, y jugador con balón.
¿Ok? Aquí este jugador tiene que empezar a tomar decisiones, pero esas decisiones no nacen por obra de la casualidad. Número uno, él tiene múltiples posibilidades de movimiento. Número dos, tiene compañeros que le pueden hacer también múltiples posibilidades de movimiento. Y hay defensas con múltiples posibilidades de movimiento. Al final, ¿qué es lo que necesita el coach? Que esta persona que tiene el balón, ok, pueda tomar la mejor decisión. Para tomar la mejor decisión, aquí no cabe la instrucción a acción. ¿Por qué? Porque es muy difícil, y yo tal vez lo puedo asegurar acá, es muy difícil que así como está esta situación de juego, haya sido planificada por un entrenador con movimientos tan específicos, teniendo en claridad qué se va a hacer cada jugador para decirle, vea, esto es lo que usted tiene que hacer y esto es lo que va a pasar. Por el contrario, aquí donde entra la percepción del jugador, esa percepción para poder ver en cuestión de milisegundos y darle a su cerebro toda la información de todo lo que está pasando acá, tomar todos sus recursos cognitivos de las prácticas que se han hecho anteriormente para tomar una acción eficiente, que puede ser una finalización por acá, puede ser un pase, puede ser un lanzamiento, en fin, dependerá mucho de la toma de decisiones en el tiempo que tiene. ¿Y por qué todo esto? Bueno, porque el deporte tiene dos características muy interesantes. Es dinámico y es complejo. Es dinámico porque se logra adaptar continuamente a las relaciones que genera con su entorno, que aprende y se relaciona a través de él. Es complejo porque significa que esta en respuesta adaptativa está modulada por múltiples variables de carácter biopsicosocial que interactúan entre sí de manera no lineal, y eso es fundamental, no lineal. O sea, el momento que yo hablo no lineal, me refiero a que son imprevistos propiamente ya del deporte como tal. Esta teoría de lo dinámico y complejo nos lo proponen, por ejemplo, Natalia Balaguer y Carlota Torrens en España, y ellos nos hablan que el ser humano es un sistema dinámico complejo que se adapta continuamente a las relaciones que genera con su entorno, que se aprende y se relaciona a través de él y cuya respuesta adaptativa está modulada por múltiples variables biopsicosociales. Entonces, dentro de esta teoría de los sistemas dinámicos complejos, tenemos que considerar que la persona no está aislada de todo lo que le rodea con respecto a su entorno, las relaciones sociales, los demás deportistas, las motivaciones, las habilidades que tiene, el aprendizaje que ha tenido, el contexto social, la educación, las vivencias personales y, en fin, todo lo que está alrededor de el sujeto como tal. El todo es más que la suma de las partes. O sea, yo no puedo pensar en trabajar solo la parte de la persona, solo la parte de la capacidad de físicas, voy a trabajar solo la parte del aprendizaje como tal o solo el desarrollo de habilidades. No, tengo que trabajar el todo. La teoría del entrenamiento clásica se ha caracterizado entonces por la división en partes del organismo y el proceso en sí, ¿verdad? Entonces, el programa motor, ¿verdad? Lo que yo quiero, ha sido creado por un sistema nervioso y ejecutado por el sistema musculoesquelético, desde la teoría del entrenamiento clásico. Acá la neurociencia explica la actividad del sistema nervioso, ¿verdad? El movimiento, y la biomecánica explica la dinámica del sistema musculoesquelético respondiendo al sistema nervioso. Pero nos queda la duda, bueno, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿Realmente la causa fue el estímulo que hubo de movimiento o realmente la causa viene desde lo interno, desde el organismo que desea moverse? Entonces, desde las teorías del sistema dinámico complejo, el movimiento responde previamente al organismo, al entorno, a la tarea y a los atractores. Y aquella palabrita que yo les mencionaba a ustedes de programa motor desaparece, pero no como tal. O sea, no es que desaparece como tal, sino que se transforma, se evoluciona. ¿En qué sentido? De que ya este programa motor ya no es un programa como tal o ya no es una respuesta motriz única y específica, sino que existen fluctuaciones en las zonas de transición. O sea, el error de ejecución se resalta. ¿Por qué? Porque a través del error podemos empezar a aprender
y podemos empezar a mejorar los rendimientos. Nótese ustedes, y quiero que hagan una reflexión muy rápida, que los grandes deportistas mundiales tradicionalmente tienen características específicas en su técnica de ejecución. Tienen elementos que posiblemente para muchos serían errores técnicos, pero son eficientes. ¿Por qué? Porque lograron generar fluctuaciones o generaron patrones eficaces con respecto a lo que estaban desarrollando. Aquí nacen dos grandes postulados. Uno es la psicología ecológica, que nos dice que hay una dinámica de coordinación entre qué? Entre la tarea que estoy haciendo, los famosos drill que hacemos, la persona, yo tengo que tomar siempre en consideración la persona, sus habilidades, sus destrezas, su capacidad motivacional, su entorno social y su entorno, todo lo que está pasando. Entonces, con relación a todo ello, yo establezco las tareas. Otro elemento es también dentro de esas tareas, es tratar de activar siempre el ciclo de percepción-acción, en el cual va a haber un control cognitivo, sí, voy a percibir, pero este control cognitivo me permite accionar. Ahora, yo puedo este control cognitivo irlo mejorando a través de experiencias previas, los estímulos previos. Esto me lleva a este enlace o a este gran objetivo. Yo quiero lograr individuos capaces, pero ¿capaces de qué? Capaces de poder generar un movimiento motriz eficaz. Entonces tengo una relación entre el individuo, ¿verdad? La parte motriz, cognitiva, emocional, entre la tarea, los objetivos, los instrumentos, las estrategias, entre el entorno que hay, el sonido, la luz, la geografía, la temperatura, y puedo tener una relación entre el individuo y la tarea, entre el individuo y el entorno, entre la tarea y el entorno. Esta primera relación entre la relación entre individuo y tarea nos lleva a la experiencia. Entonces, entre más relaciones individuo-tarea, nos vamos a tener más respuestas efectivas bajo diferentes premisas. Entrenamiento diferencial como tal. La relación individuo-entorno nos lleva a la adaptabilidad, generar las respuestas idóneas. Y la relación entre tarea-entorno, la especialización, máxima experiencia motriz que queremos desarrollar. A final de cuentas, un movimiento emergente. Entonces ya no tenemos eh, este patrón de movimiento como tal, sino un movimiento emergente. Entonces es ese chico que, o esa chica que en el partido, durante el juego, te hace una canasta con algo imprevisto. Te hace un lanzamiento tipo ganchito, te hizo una bandeja diferente, te hizo un dribbling con un crossover diferente, un movimiento de piernas diferente, algo que hizo que sacase ventaja a la situación de juego, mejorara su respuesta motriz y que fuera funcional. Pero esto, repito, siempre se ha determinado o siempre se ha pensado que es porque la persona trae un talento. Sí, el talento es importante, pero también se necesita a este talento estimularlo, pero también al que no es tan talentoso se puede ir trabajando y se le puede ir mejorando. Esta estudiosa Esther Telling, que ya murió en el 2004, una norteamericana, ella propuso una idea muy interesante dentro de la visión del desarrollo motriz, a diferencia de lo que decía Gallagher e inclusive a diferencia de lo que decía Piaget. Dice Telling que los movimientos no solo son producto de la acción del sistema nervioso, sino también de las propiedades energéticas y biomecánicas. Energéticas, llámese de sustratos bioenergéticos del organismo, de la influencia del medio, y ella respaldaba mucho su teoría de los objetivos de la tarea y la autoorganización no lineal. Ella daba a entender que el movimiento humano responde precisamente en primera instancia al objetivo. Según el objetivo que tenga la persona, así se va a mover. Hay una intencionalidad, que es el descubrimiento de los movimientos a través de múltiples experiencias que serán la causa y no el producto. Entonces, vamos a poner un contexto. Supongamos que hay un niño que llega a una cancha de baloncesto, nunca ha jugado baloncesto, es una cancha al aire libre, están otros chicos jugando y le invitan a jugar. Nunca ha jugado, pero él ha visto que la intención es anotar el balón en el aro. Y en la primera acción que le dan la bola, está cerca del aro, sin conocer técnica de lanzamiento, sin conocer estilos de lanzamiento o lo que sea, su intencionalidad va a ser simplemente lanzar. ¿Y lanzar qué?
a tratar de meter dentro del aro. La forma en que lo hace es ese objetivo de la tarea. Ahora, que se puede mejorar, posiblemente sí, con alguna funcionalidad técnica, alguna experiencia mejor motriz, pero ya existe una intencionalidad de juego. Esto difiere mucho a lo que decía Piaget, lo que planteaba Piaget, que Piaget decía que los reflejos al inicio, seguido por acciones motoras, o sea que primero existía un reflejo y después las acciones motrices eran ya meramente por un proceso de neurodesarrollo, sin necesidad de una intencionalidad. Esto Telen lo contradice. Ella dice que hay una separación y divergencia de información sensorial en muchas áreas funcionales, pero que están conectadas y la tarea del aprendiz es seleccionar múltiples posibilidades de asociación. O sea, que ya existe de potencial en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, en nuestro organismo, para poder unir la intencionalidad y poder generar precisamente acciones motrices valiosas. Inclusive ella va más allá, dice que el sistema es capaz de encontrar otras modalidades y es lo que, por ejemplo, pasa con chicos o chicas que tal vez sufren una lesión medular y tienen que modificar la forma de jugar, ¿verdad? Entonces, claro, hay un sistema de encontrar otras modalidades, hay una reorganización de estas habilidades y destrezas precisamente para solucionar problemas motrices, y la exploración facilita la formación y estabilización de grupos neuronales. Entonces, si no lo llevamos a este extracto, damos un extracto por alguna situación de discapacidad, llevémoslo al extracto de tener nuevas experiencias motrices. Al tener nuevas experiencias motrices, hay capacidad de encontrar otras modalidades, se reorganiza el sistema, hay mejoras en las soluciones de problemas motrices y hay estabilización de grupos de neuronas. Entonces, por ejemplo, acá les voy a enseñar 3 ejemplos muy sencillos de procesos de enseñanza motriz donde estamos trabajando de forma pedagogía no lineal. En este caso, le estamos dando un material a los niños. Los niños tienen que desarrollar, según sus propias capacidades, respuestas motrices. Le estamos dando la primera indicación, tiene que pasar por la colchoneta, ¿sí? Veamos acá. Ellos ahí tienen que pasar por los conitos y esto es una respuesta motriz del niño. ¿Cuál es eficiente? Eso lo van a ir descubriendo. Él decidió pasar por debajo. Aquí tenemos otra posible respuesta motriz. Ellas decidieron pasar de esa forma. Ahí no hay una indicación clara, simplemente se les dice, tienen que pasar. O por ejemplo, hay un trabajo escalerilla, lo normal es que no maje la escalerilla, pero esa es la respuesta motriz obtenida. Vean que majando la escalerilla es una forma, no está mal, es una experiencia motriz. Entonces, la solución final no tiene por qué ser conocida por el aprendiz. O sea, el aprendiz va a tomar sus propias decisiones. Que algunas van a ser eficientes y otras no. Bueno, eso es lo que tiene que ir aprendiendo. Que emerge por un proceso gradual de descubrimiento y hay interacción de los componentes, tarea, entorno, sujeto. La exposición del niño a multitud de cambios que puede llevar al organismo a encontrar soluciones. Si el niño no encuentra por sí mismo la solución, se buscará estrategias para orientar el proceso. Y aquí es donde entra el coach, ¿verdad? Como un guía, como un orientador, para dar otras posibilidades de respuesta, pero sin orientarlo a una única respuesta. Dentro del modelo tradicional es más común que nosotros direccionemos a esa respuesta única, eficaz en principio. Pero vuelvo a lo mismo, en el juego eso no pasa. Dentro de estas sesiones de aprendizaje, y aquí tomo un ejemplo de fútbol porque esto es ajustable, transferible, necesito una variación de los ejercicios que estimule los mecanismos individuales de adaptación, el juego como un contexto natural en el que las variables cambian constantemente, la modificación de las condiciones o reglas modifican la complejidad, o sea, yo puedo ir modificando la complejidad poco a poco. Esto es una regla importante. A mayor aprendizaje, mayor complejidad. Yo no puedo generar múltiples estímulos en una persona que no ha dominado, por ejemplo, uno de los estímulos iniciales que le he dado. Tengo que irlo llevando poco a poco. Y aquí empiezo a trabajar con variaciones en el espacio, en el tiempo, los segmentos corporales, los ritmos de la tarea, la velocidad, la manipulación de los objetos, etcétera. Y ahí hay una infinidad
de posibilidades de variación que nosotros podemos trabajar. Y hago hincapié precisamente en una frase de un muy buen amigo, el licenciado Alejandro Orbelli desde Argentina, que nos habla que la jugar es la forma favorita de nuestro cerebro para aprender. Y en el caso de mini baloncesto y en el caso de niños es fundamental. El juego es una herramienta primordial precisamente para el aprendizaje como tal. Ahora, retomando un poco lo que hemos visto anteriormente, yo les hablaba de este modelo piramidal de desarrollo, del desarrollo deportivo y les comentaba de algunas de sus deficiencias que considero que son importantes de resaltar, porque estas han venido entonces con las nuevas tendencias modernas del desarrollo motriz y las nuevas tendencias del aprendizaje y los conocimientos que vamos teniendo, a dar espacio a otros medios o a otras propuestas de desarrollo. Por ejemplo, este modelo del Canadian Sport for Life, que es el modelo de desarrollo canadiense, que ya no utiliza un modelo triangular, sino que utiliza este rectángulo. Y este rectángulo tiene una característica muy importante. En las primeras fases vamos a utilizar todo lo que es la parte introductoria o lo que vamos a llamar la alfabetización física, physical literacy, alfabetización física. Esta fase, que es para niños, es la fase primordial, es lo que nosotros en la pirámide decíamos la fase uno, la fase principal. Pero aquí hay algo interesante. La idea es llevar a la persona hacia la línea de la competencia, del ganar. Pero si en la fase piramidal esa persona se salía, no había un extracto, no había una institución, no había un sistema que lo adoptase. Aquí sí. Si usted pasa de entrenar por entrenar, entrenar para competir y ya no sigue, bueno, puedes ir competencia para la vida. Y si no te gusta competir para la vida, bueno, puedes tenerte salud física para la vida, actividad física para la vida y mantenerte dentro del proceso. Pero inclusive algo interesante, llegas al alto rendimiento, al entrenamiento para ganar y finiquitaste tu carrera deportiva, bueno, ingresas directamente a competencia por la vida y después puedes eh, mantenerte físicamente bien durante la vida. Y esto mejora la salud física o la salud como tal de toda una nación, no simplemente de un grupo en particular. Esto lo hacemos hincapié dentro de este curso de Playfoot Basketball precisamente porque muchos de nuestros modelos de desarrollo, nuestros programas deportivos de mini baloncesto, por ejemplo en Costa Rica, están fundamentados dentro de la pirámide. Y voy a volverme acá. Dentro de esta pirámide, trabajamos con mini baloncesto por acá, seguimos con mini por acá y ya entramos a etapas más especializadas y muchos de los niños que estuvieron aquí en estas primeras etapas ya no están aquí. ¿Por qué? Porque tenemos solo un equipo y ese equipo solo admite a 12 jugadores y el resto posiblemente ya no tienen la motivación que tenían, ya el mismo programa deportivo que tenemos no los adopta, y si seguimos ahí para arriba, posiblemente van a ser menos los que van a llegar aquí arriba. Bueno, este modelo, repito, es un modelo. Las etapas uno, 2 y 3, que son estas de acá, desarrollan la alfabetización física en un ambiente divertido, estimulante, antes de la pubertad. La alfabetización física incluye el movimiento fundamental y las habilidades deportivas que dan a los niños la confianza para participar en una variedad de deportes y actividades físicas a lo largo de sus vidas. En la etapa 4, 5 y 6, hasta acá, proporcionan entrenamiento especializado después de los 11 años para aquellos que desean competir al más alto nivel. Para entrar en este camino del alto rendimiento, la alfabetización física es esencial, o sea, se necesita primero esta gran base. Y por último, la etapa 7 se trata de mantenerse activo de por vida a través de la participación recreativa en cualquier deporte o actividad física. También se trata de retribuir a la comunidad deportiva a través del entrenamiento, al arbitraje, la administración y el voluntariado. Y esto es algo fundamental. Nosotros queremos generar, y esto es un concepto de FIBA, queremos generar ciudadanos del básquet, la comunidad del básquet. Y es que el baloncesto no solo ocupa de jugadores, también necesita de entrenadores, necesita de público, patrocinadores, necesita de personas involucradas en medios de comunicación del baloncesto. Entonces, si nosotros mantenemos a nuestros jugadores a lo largo del tiempo y a pesar de que se vayan por el lado no competitivo puro, o inclusive solo para mantenerse por salud,
pero se siguen unidos al baloncesto, nosotros vamos desarrollando de forma integral el baloncesto nacional. O sea, vamos desarrollando un baloncesto más consolidado en todas sus líneas. Si seguimos pensando solo en el desarrollo de jugadores y aquel jugador que no tenga las habilidades motrices básicas o esas destrezas específicas para ser un buen jugador y se sale y no hay quien lo adopte, entonces ya no vamos a tener árbitros, ya no vamos a tener patrocinadores, ya no vamos a tener administradores, ya no vamos a tener coaches. O sea, es tratar siempre de maximizar la cantidad de población o la comunidad del baloncesto que está involucrado dentro del proceso. Dentro de esta alfabetización física, este, ya vemos de que aquellos patrones básicos que nos hablaba Galahew se amplían un poco más porque entonces nos dice que si usted puede correr, usted podría practicar todos estos deportes. Si usted puede lanzar, puedes practicar estos deportes. En fin, y nos amplía ya no solo cinco patrones básicos de movimiento o 7 patrones básicos de movimiento, sino nos dice, bueno, dentro de ese proceso de mini baloncesto, nosotros estamos en la obligación de trabajar con la agilidad, el balance, la coordinación, la velocidad, el salto, el, eh, el, el skipping, la natación inclusive, ¿verdad? El caminar, el dribbling, el patear, el lanzar, el atrapar, son todas esas habilidades o esas habilidades específicas que podemos trabajar dentro de la alfabetización. ¿Para qué? Para ir logrando seres humanos más integrales y con mayor potencial de habilidades motrices. Un dato sumamente interesante acá para irlo fortaleciendo, para ir amarrando contenido, es qué pasa con el desarrollo cerebral. Eh, Antes se creía que el desarrollo o la maduración del cerebro era aproximadamente a los 13, 14 años, se sabe que no, que es aproximadamente entre los 24 y 25 años de edad que se madura. Entonces significa que tenemos una ventana de tiempo muy amplia precisamente para poder empezar a desarrollar todo este entrenamiento diferencial y poder empezar a generar nuevos procesos de mejoras continuas en el entrenamiento y las adaptaciones neurológicas. Este es un estudio que se hizo donde se notó, por ejemplo, estos hubs o estas bolitas de colores son hubs, son centros neurológicos de información donde los cerebros de los atletas tienen mayor cantidad de hubs que aquellos, digamos, de grupo control, que no son deportistas como tal, y se establece que el aprendizaje de las habilidades motoras induce la plasticidad de la red cerebral. Este, por ejemplo, fue un estudio con 21 jugadores de baloncesto alto nivel y 25 individuos ordinarios como sujetos de control. Todos los sujetos de control tienen menos hubs especializados, menos centros. Y algo interesante de este estudio del 2019 es que la red cerebral de jugadores de baloncesto alto nivel tenía una longitud de camino más corta, entonces la velocidad de transmisión era más rápida y un mundo pequeño y una mayor eficiencia global. Y tenía una correlación significativa con los años de práctica. ¿Esto qué significa? Que no necesariamente eran chicos que genéticamente eran talentosos, sino que con mayor cantidad de años de práctica, mayor cantidad de hub estabas teniendo. Entonces eso nos lleva a pensar de que si nosotros tenemos muchos de nuestros chicos por muchos años en los programas deportivos, ellos podrían alcanzar también un muy buen nivel deportivo. Este es un estudio de un estudioso de la neurociencia, Antonio Damasio, portugués, y él hace un estudio con respecto al entrenamiento decisional, perdón. Y entonces él tiene dos tipos de personas, gente que es amateur en videojuegos, en este caso en el Pac-Man, y gente que tiene mucho rato jugando Pac-Man. La gente amateur, cuando está jugando Pac-Man, utiliza mucho nuestro lóbulo frontal. Cuando no sabes mucho sobre el deporte que estás practicando, estás generando muchos procesamientos cognitivos en el lóbulo frontal. Pero cuando ya vas generando mucha automatización, o sea, cuando ya tienes mucho rendimiento deportivo, ok, eso va a los núcleos caudados, que son zonas subcorticales que controlan más el movimiento. Y además encontró Damasio algo muy interesante. En las personas de alto rendimiento, entre el fantasma estuviera más lejos, empezaba más activación del córtex prefrontal, pero entre más cerca estaba, o sea, más peligro, más activación de los ganglios basales, más automatismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué voy con esto? Que nosotros, por ejemplo, en un entrenamiento diferencial, lo que estamos tratando de hacer es jugar con este fantasma, por decirlo así.
en algún momento tengo el fantasma cerca, en algún momento tengo el fantasma largo, en algún momento trabajo más con el córtex prefrontal, en algún momento más con el ganglio basal, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estimulando a que las acciones motrices sean más automatizadas precisamente en el juego, ya en el partido, en la acción motriz como tal, y que esa acción no sea tan pensada, porque ahí es donde vamos a perder milésimas de segundo en la acción de respuesta, sino más automatizada y una automatización más simple. Si ustedes notan, por ejemplo, los grandes deportistas mundiales, las tomas de decisiones son sumamente rápidas. Las acciones motrices son sumamente rápidas. ¿Pero por qué? Porque las han trabajado constantemente a través de experiencias motrices que han tenido en los entrenamientos. Es lo que llaman en psicología deportiva el estado flow o estar en la zona. Este es un estudio que desarrollamos en la Universidad Florencio de Castillo el año anterior con estudiantes universitarios, donde empezamos a aplicar ejercicios cognitivos y lo hicimos 3 grupos, un grupo control que no hacía ejercicio, un grupo experimental 2 que hacía entrenamiento, pero con entrenamientos de fuerza, de velocidad, de lo normal, ¿verdad? Y entrenamientos físicos con cargas cognitivas. ¿Y qué logramos? Logramos mejorar control inhibitorio, que es una capacidad de procesamientos cognitivos, y mejoramos la atención selectiva del grupo experimental en relación, por ejemplo, al grupo control. Ahí vemos las diferencias. ¿A qué voy con esto? Que también si vamos aplicando todo ese tipo de estímulos cognitivos, evidentemente podemos lograr mejores capacidades en nuestras personas. Vean, por ejemplo, esto es parte de un proceso que hicimos desde la FECOA en el año 2022 con procesos de trabajo de neurocognición, neuroentrenamiento en diferentes zonas del país. Ahí estamos trabajando con los niños, con respuestas a colores, con acciones cognitivas. Entonces, estamos trabajando eso, o sea, estamos dándole un entrenamiento diferencial precisamente para que exista una mejor toma de decisiones en el momento ya de la ejecución. Hay una transferencia luego del trabajo que se hace en la sesión de entrenamiento a lo que se va a hacer después ya en el juego. Este juego que es el famoso juego de gato o tres en línea, ¿verdad? Que entonces los chicos tienen que tomar decisiones. Vean acá, este es de tres en línea, ven ahí la chica tomando decisiones mientras está jugando. Y esto, a pesar de que es un juego, una dinámica de juego, ¿verdad? Está aplicando una acción motriz como es el dribbling, tiene que mantener el dribbling, está tomando decisiones, está automatizando y ya en el partido, en el juego como tal, debería de verse también reflejado estas habilidades y estas destrezas. En general, ¿cómo aprendemos? Entonces, bueno, vamos a ver si hacemos un resumen rápido de todo lo que hemos hablado. Hay que comprender que cuando vamos adquiriendo información, a través de la incertidumbre, va generando mayor información, mayor incertidumbre. Todo esto se va canalizando, se va procesando de una forma consciente e inconsciente en nuestro cerebro y va generando redes de nuestro sistema nervioso central hasta nuestros músculos, va generando esta sinapsis. Ahora, ¿dónde interviene el entrenador? Es sumamente importante. Bueno, número uno, en el entorno. Nosotros podemos controlar el ruido, tal vez el clima no, pero podemos ver ciertos elementos dentro del entorno que podemos controlar y que podemos generar. O inclusive usted dice, bueno, vamos a trabajar en un clima más caliente por la competencia que tenemos. Podemos trabajar en el jugador, podemos mejorar, ver sus estados de ánimo, sus emociones, ver su ansiedad, sus capacidades condicionantes. Podemos trabajar en la tarea, si es con compañeros, si es individual, en el espacio, en el tiempo, la velocidad, las reglas. Otro elemento sumamente importante es la atención selectiva, la anticipación. Esta atención selectiva, esta anticipación, cuando ya el niño o la niña conoce el ejercicio como tal, va a reducir la incertidumbre y va a empezar a seleccionar de forma adecuada los estímulos porque empieza a predecir y dice, ya sé qué juego vamos a hacer, ya sé qué actividad vamos a hacer. Entonces, como ya la sabe, ya tiene los recursos motrices con los cuales se va a defender. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos estar haciendo una variación completa de estos ejercicios precisamente para siempre mantener
la incertidumbre. Ahora, si ustedes denotan, por ejemplo, en la actualidad los niños y las niñas se ven muy atraídos precisamente por los juegos de video o los videojuegos. ¿Por qué? Porque ellos mantienen una incertidumbre constante, hay retos constantes y una vez que superan un reto, van a tener un reto con un mayor nivel. Bueno, ¿por qué no hacemos esto también en los entrenamientos? ¿Por qué no hacemos drills donde primero un drill que tenga un nivel, luego puede ser el mismo drill, pero con un nivel superior, con otras nuevas indicaciones, una variante que implique una mayor incertidumbre y por ende una mejor atención y por ende mayor aprendizaje? Esto nos lleva entonces al modelo integrado, que es un modelo multifactorial o multidisciplinar, es dinámico, es no lineal, donde trabajo con la percepción-acción, donde hay múltiple variedad de respuestas, no solo una única respuesta. Trabaja con el principio de autoorganización, soluciones eficaces y eficientes en entornos cambiantes de forma espontánea, donde el cerebro es un increíble sistema complejo especializado en reconocer el todo por la parte. Esto lo dice un muy buen amigo argentino, Sebastián Di Costa. O sea, yo trabajo tratando de que el cerebro vea el todo en la situación de juego, el todo. Por eso los famosos colectivos o en Costa Rica le decimos la mejenga, o también importantísimo el 3 contra 3 es importantísimo porque es un todo y hay más contacto balón, hay más movimiento. El modelo lo que evita es programar respuestas deseadas o programar o intentar reproducir, más bien lo que busca es intentar reproducir todas las situaciones que se puedan dar durante la competición, ¿verdad? Múltiples posibilidades de acciones motrices. El entrenamiento se focaliza en la sensibilidad de los jugadores hacia los límites de sus acciones en lugar de hacer una ejecución correcta de técnicas, ¿verdad? Es tratar de que él busque soluciones efectivas, acciones motrices efectivas. Y algo interesante acá es que una red neuronal, o sea, las redes de las neuronas, en la evolución del sistema nervioso con el músculo, puede producir múltiples patrones. Es recomendable reducir las instrucciones que habitualmente se dan en los entrenamientos y sustituirlas por contextos que favorezcan determinadas prácticas. Entrenamiento diferencial. El modelo evita programar la respuesta deseada o programada e intenta reproducir todas las situaciones que se puedan dar durante la competición. Y sabemos que es imposible darlas todas, porque van a haber multivariabilidad de situaciones de juego, pero bueno, hay que tratar de que cada uno de los drills y cada una de las actividades y las acciones motrices que vamos generando tengan esa posibilidad. Dentro de un modelo tradicional, entonces trabajamos la todo, o sea, trabajamos lo analítico, trabajamos lo global, trabajamos la parte contextualizada, hacemos una instrucción-acción, pero desde un modelo de sistemas dinámicos complejos más contemporánea, trabajamos la parte contextualizada, trabajamos la parte global analítica, sí, también es importante trabajarlo, pero mantenemos siempre y volvemos después a la parte contextualizada. O sea, tiene más el contexto, importancia proporcional en entrenamiento que la parte analítica, porque trabajamos más sobre la percepción-acción. A nivel de metodologías de entrenamiento, entonces en el modelo tradicional fraccionábamos, había una sesión técnica, había una sesión táctica, había una sesión de preparación física. Luego vino un modelo integrado, interdisciplinar, donde combinábamos en un momento estos elementos y había un punto de enlace entre los tres a un sistema complejo donde lo táctico, lo técnico y la preparación física trabajan todos en conjunto la misma sesión. Y esto es fundamental, más si tenemos 2 o 3 sesiones a la semana y hay que maximizar el tiempo de preparación. Bueno, y cierro con esta frase. Entrenar no significa maximizar cualidades físicas. O sea, no significa ser más fuerte, más alto, más veloz. Significa optimizar interacciones que permitan al equipo, no solo al individuo, pues estamos en un deporte de conjunto, descubrir de qué manera es capaz de ser eficiente y eficaz para adaptarse y competir de manera favorable. Esto lo dice Quique Cesana, es un argentino también que trabaja para la Federación Argentina de Fútbol. Y lo importante entonces acá es, porque cada partido es diferente, cada situación de juego es diferente, el deporte es complejo y es dinámico y hay que comprender este dinamismo. Muchas gracias a todos por su atención, esperando que haya sido de agrado esta propuesta teórica que les he dado con respecto al entrenamiento diferenciado
una mirada desde las neurociencias. Jimmy Rojas Quirós, para servirles a todos. Gracias.